Buenas tardes, profesora. Mi nombre es María Mejía, cursante de la carrera Informática. Con relación al subproyecto Base de Datos 1, le voy a hablar sobre la definición de entidad. Y es que en el ámbito de la base de datos y el modelado de información, se entiende por entidad que es la representación de un objeto, concepto o evento del mundo real que tiene una existencia independiente y del cual se desea almacenar una información. También se puede entender como el sustantivo de un sistema. En este caso, si estuviéramos diseñando una base de datos para una universidad, las entidades serían elementos como estudiante, profesor o curso. Para que algo sea considerado una entidad en un modelo de datos suele cumplir con estas características, las cuales son los atributos, que son las propiedades o características que describen a la entidad. Por ejemplo, la entidad coche tiene atributos como color, modelo y matrícula. El identificador llave primaria, que en cada instancia de una entidad debe ser única. Se utiliza un atributo especial, como un ID o un número de cédula, para diferenciar una de otra. La última y de manera de conclusión tenemos las instancias, y es la ocurrencia específica de una entidad. Si la entidad es un libro, una instancia sería ejemplar específico de Don Quijote de la Mancha. Esto es todo, profesora. Muchas gracias. Profesora, yo soy el bachiller Ronald Moreno y le voy a estar hablando sobre la definición de atributo. En el ámbito de la informática y el desarrollo de sistemas, un atributo es una especificación que define una propiedad o características de un elemento, objeto o entidad. Su significado varía ligeramente dependiendo del contexto técnico en el que se lo utilice. En programación orientada de objetos o PO, los atributos son las variables que pertenecen a una clase u objeto. Representan el estado del objeto, es decir, la información de este almacén. Un ejemplo sería si tenemos una clase de vehículo, sus atributos podrían ser color, marca, modelo y velocidad máxima. Otra sería base de datos, modelo de entidad relación. Un atributo representa una propiedad de una entidad que se almacena en una base de datos. Una tabla de atributos corresponden a las columnas. Un ejemplo sería una tabla de estudiantes. Los atributos serían ID del estudiante, nombre, apellido y correo electrónico. Otro sería atributo llave, key. Es aquel que identifica de forma única a una instancia dentro de una entidad, como la cédula de identidad. La otra es lenguaje de marcado, HTML o XML. Los atributos son valores adicionales que configuran los elementos o etiquetas alterando su comportamiento o apariencia. Se colocan siempre en la etiqueta de apertura. Por ejemplo, una foto, la imagen, la descripción, la SR, la alt son atributos que indican la fuente de la imagen y el texto alternativo. En resumen de las características serían identificación, ayudan a diferenciar a una entidad de otra. Descripción, define las cualidades observables o almacenables del elemento. Y formato, generalmente se compone de un par: nombre igual a valor, por ejemplo color es igual a azul. Gracias por su atención. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Andrelio Araque. Yo le voy a estar hablando acerca de la definición de relación. Una relación es la asociación o un vínculo que se establece entre los datos de dos o más tablas. Este concepto es el corazón del modelo relacional, permitiendo que la información no se repita y se mantenga asociada de forma lógica. ¿Cómo funcionan? Las relaciones se crean conectando una clave primaria, un identificador único en una tabla con una clave externa o foránea. Por ejemplo, una base de datos de librería, el ID de un libro en la tabla título se envía con el mismo ID en la tabla de ventas para saber qué libro se vendió. Existen diferentes tipos de relaciones principales. Entre ellos están tres formas fundamentales de conectar las tablas según la cantidad de registros involucrados. Uno a uno, cada registro de la tabla A
relaciona con un único registro de la tabla B. También está uno a muchos, que es un registro en la tabla A que puede estar vinculado a muchos en la tabla B, pero no al revés. Y muchos a muchos, varios registros de la tabla A se relacionan con varios de la tabla B. Esto suele requerir una tabla intermedia o de unión para gestionarse correctamente. Esto fue todo, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es José Carasquel y estaré hablando sobre los elementos para la definición. Para empezar, tenemos el elemento de identidad. Para definir una identidad de forma profesional, no basta con darle un nombre, se requiere un nombre único. Debe ser sustantivo en singular que identifique claramente el conjunto de objetos. Por ejemplo, estudiante, no estudiante. También tenemos instancia o ocurrencia. El ejemplar específico de la identidad. Por ejemplo, si la identidad es el libro, la instancia es Don Quijote. También tenemos conjunto de entidades, que es la colección de todas las instancias que comparten las mismas propiedades. 2. Tenemos elementos de atributos, el cómo es. La definición de un atributo requiere especificar su naturaleza para evitar errores de datos. Tenemos dominio, que es el conjunto de valores legales que puede tomar un atributo. Por ejemplo, en el dominio del atributo, el A sería números enteros entre 0 y 120. También tenemos atomicidad. Definir si el atributo es simple, no se puede dividir como el DNI, o compuesto. Se puede dividir en sus partes como dirección, que incluye calle, ciudad y código postal, entre otras cosas. La B primaria es el elemento más crítico, es el atributo que garantiza que no haya dos registros iguales. 3. Elementos de relación, el cómo se conecta. A definir cómo se vinculan los datos, se deben establecer 3 elementos normativos. Cardinalidad es el número de entidades que participa en una relación. La más común es la binaria, es decir, dos entidades. Pero existen relaciones ternarias o recursivas, una identidad relacionada consigo misma. También tenemos participación, que viene siendo total. Cada participación, la atribución de existencia. Tenemos total. Cada entidad debe participar obligatoriamente en la relación. Por ejemplo, todo préstamo debe tener un cliente. También tenemos parcial. La participación es opcional. Por ejemplo, no todos los profesores tienen que ser tutores. Esta debe ser mi defensa. Muchas gracias, profesora. Hola, mi nombre es Carlos Castillo y les estaré hablando un poco acerca de uso de entidades. Las entidades en base de datos representan objetos, personas o conceptos del mundo real, como por ejemplo puede ser cliente, producto, etc. Hay mucha variedad. Sobre lo que se almacena información, son el pilar del modelo entidad-relación, mejor conocido como ER, utilizando para estructurar, organizar y visualizar datos complejos antes de su implementación física, garantizando precisión y eficiencia de la gestión de información. Usos principales de las entidades: modelado de datos, diagrama ER. Se representan como rectángulos para definir las estructuras de las bases de datos, identificando qué datos se necesitan almacenar. Definición de atributos. Cada entidad posee características, o sea, atributos, que definen sus propiedades como nombre o correo electrónico para la entidad del cliente. Establecimiento de relaciones. Las entidades se conectan entre sí para mostrar cómo interactúan. Ejemplo, un cliente realiza un pedido. Definiendo la cardinalidad: uno a uno, uno a muchos. Creación de tablas físicas. En la base de datos relacionales
Cada entidad fuerte se convierte generalmente en una tabla donde cada instancia es una sola fila. Tipo de entidades. Bueno, esto es muy importante. Las entidades fuertes no dependen de otras para existir. Ejemplo, el cliente. Como también puede haber entidades débiles, dependen de una entidad fuerte para existir. Ejemplo, dirección vinculada a un cliente. Puede ser uno o más. Muchas gracias. Mi nombre es Omar Ruiz y le voy a estar hablando sobre el conjunto de entidades. Un conjunto de entidades se refiere a un grupo de elementos categorizados que comparten características similares dentro de un sistema de información, especialmente en base de datos y el modelo de entidad. Cada entidad representa un ejemplo individual, mientras que un conjunto agrupa todas las entidades. Por ejemplo, los estudiantes de la institución constituyen un conjunto de entidades. Su definición y atributos. Este conjunto incluye entidades que tienen atributos comunes como que las describen y permiten diferenciarlas. En caso de un conjunto de alumnos, los atributos pueden incluir edad, nombre, grado, nombre de matrícula y promedio. Su relación con base de datos. Los conjuntos de entidades son cruciales en la base de datos, ya que nos permiten organizar la información de manera más estructurada, facilitando la búsqueda de información, clasificación de datos y reducción de confusiones. Un ejemplo práctico vendría siendo en una biblioteca. El conjunto de entidades pueden ser los libros, donde cada libro es una entidad con atributos como título y autor, identificados por un código único. Su importancia y aplicación. Los conjuntos de entidades facilitan la organización logística de información y el diseño de sistemas de información claros. En conclusión, el conjunto de entidades es fundamental para el diseño efectivo de las bases de datos y ayuda a manejar la información de manera más ordenada y comprensible. Gracias.